Bienvenida. Espero que tu día haya sido tranquilo. Ahora relájate, respira profundo y acompáñame en esta historia donde el silencio de una cena familiar escondía verdades que podían destruirlo todo. Mi nombre es Teresa, tengo 71 años, y durante mucho tiempo pensé que la vida me había dado lo suficiente. Un hogar modesto, un marido trabajador que murió demasiado pronto y un hijo, Daniel, que era la luz de mis ojos. Después de la partida de mi esposo, Daniel se convirtió en mi sostén emocional, y yo, en su consejera silenciosa. Creí que lo había criado para reconocer la bondad y huir de las trampas de la ambición, pero la vida tiene formas extrañas de probar hasta dónde llega la ceguera de una madre. Hace apenas un año, Daniel se casó con Laura, una mujer 10 años menor que él, con un encanto inmediato que conquistó a todos menos a mí. No es que yo quisiera desconfiar desde el inicio, pero había algo en su sonrisa, en la manera en que evitaba mirarme a los ojos demasiado tiempo, que me hacía sentir un escalofrío difícil de describir. Sin embargo, decidí callar, porque no quería parecer la suegra celosa que se resiste a soltar a su hijo. Durante los primeros meses de matrimonio, Laura se mostró amable, atenta, incluso solía traerme flores los domingos, diciendo que me quería como a una madre. Yo sonreía, agradecía, pero en lo profundo de mi pecho algo no encajaba. La sospecha se transformó en certeza la noche en que, al regresar más temprano de mi grupo de lectura, escuché voces en el comedor. Daniel estaba en la sala, pero Laura hablaba por teléfono en la cocina. Su tono era bajo, casi un susurro, pero alcancé a oír palabras que me helaron la sangre. Sí, todo está listo. Él no sospecha nada. El dinero estará en nuestra cuenta antes de fin de mes. Me quedé petrificada detrás de la puerta, con el corazón latiendo como un tambor en mis oídos. No era una conversación banal, ni siquiera una mentira piadosa. Era el tono de alguien que conspira. Y lo más perturbador fue escuchar la risa de un hombre al otro lado de la línea, un hombre que claramente no era mi hijo. Sentí como mis piernas se debilitaban y tuve que apoyarme contra la pared para no caer. Retrocedí lentamente para que no notaran mi presencia, y subí a mi cuarto con el estómago revuelto. Esa noche apenas dormí, y a la mañana siguiente Laura se presentó en la mesa con su habitual sonrisa dulce, como si nada hubiera sucedido. ¿Durmió bien, Teresa?, me preguntó, mientras servía café en mi taza favorita, la que Daniel me regaló en mi cumpleaños 60. Yo la observé en silencio, sin responder, estudiando cada gesto suyo. Y fue en ese momento que comprendí que la batalla que tenía por delante sería larga y solitaria. Nadie creería a una viuda anciana que sospecha de la esposa perfecta de su hijo. Nadie salvo yo, que había escuchado la traición escondida en esa llamada. Durante semanas guardé silencio, observando con atención. Laura hacía llamadas siempre en el mismo horario, cuando Daniel salía a trabajar y yo supuestamente iba al mercado. Fingía leer en la sala mientras ella hablaba en voz baja en el jardín, sin saber que yo podía escucharla desde la ventana abierta del pasillo. No te preocupes, todo está bajo control, él firmará sin leer. Esa frase se repetía como un eco que me perseguía. Y entonces empecé a recordar episodios pasados, pequeños detalles que antes había ignorado, la insistencia de Laura en que Daniel actualizara el seguro de vida, su obsesión por revisar los documentos de la casa, su repentina curiosidad por los ahorros que yo tenía en el banco. Una mujer joven no suele interesarse tanto por papeles viejos a menos que tenga un propósito oculto. Mi sospecha se convirtió en miedo real cuando encontré, en un cajón mal cerrado del escritorio de Daniel, una copia de un poder notarial ya preparado, con espacios vacíos donde debía ir su firma. Me quedé mirándolo largo rato, incapaz de respirar. Era un documento que otorgaba a Laura autoridad plena sobre las propiedades y cuentas de mi hijo. ¿Cómo lo había conseguido? ¿Quién lo redactó? No había duda de que ella estaba detrás. Esa noche, en la cena, Daniel habló animado sobre su trabajo, sobre un posible ascenso. Laura lo escuchaba con atención, le acariciaba la mano, y de vez en cuando me lanzaba miradas rápidas, como si quisiera asegurarse de que yo no descubría nada. Fue entonces cuando lo supe con absoluta claridad. Mi nuera planeaba algo terrible,
y yo era la única que podía detenerlo. Lo difícil era cómo advertirle a mi hijo sin que pensara que yo estaba enloqueciendo de celos. Cómo desenmascararla sin pruebas concretas. Pasé noches enteras pensando en mi difunto esposo. Manuel, susurraba mirando la foto en la mesita de noche, dame fuerzas, porque tu hijo corre peligro y yo no sé si tendré el valor suficiente para enfrentar a esa mujer. Fue en medio de esas oraciones silenciosas que tomé mi decisión. No podía quedarme cruzada de brazos esperando a que el desastre llegara. Tenía que actuar, pero debía hacerlo con astucia, sin levantar sospechas. A partir de ese momento, cada sonrisa de Laura en la mesa, cada gesto de afecto hacia Daniel, se convirtió en una daga invisible que me recordaba el secreto que yo ya conocía. Y lo más doloroso era fingir normalidad, sonreírle de vuelta mientras por dentro ardía la furia de una madre dispuesta a todo por proteger a su hijo. Durante las semanas siguientes adopté la estrategia del silencio. Aprendí a observar sin ser vista, a escuchar sin dar señales de que estaba prestando atención. Laura continuaba con sus rutinas, aparentando ser la esposa ideal. Cocinaba platillos elaborados para Daniel, mantenía la casa impecable y organizaba reuniones con amigos donde se mostraba como una anfitriona encantadora. Todos quedaban fascinados con su dulzura, con su manera de hacer sentir cómodos a los demás. Pero yo veía lo que ellos no podían ver, la rigidez en su mandíbula cuando creía que nadie la observaba, el brillo calculador en sus ojos cada vez que Daniel hablaba de dinero o de su futuro laboral. Una tarde de jueves, mientras Daniel trabajaba hasta tarde en la oficina, Laura me pidió que la acompañara al banco. Me dijo que quería abrir una cuenta de ahorro conjunta para el futuro de la familia. Fingí estar ocupada y rechacé amablemente, pero su insistencia me dejó inquieta. No se preocupe, Teresa, es solo un trámite pequeño. Daniel confía en mí y yo también quiero que usted esté tranquila. Esa frase, dicha con voz melosa, me encendió todas las alarmas. Nadie necesita tanta insistencia si realmente sus intenciones son limpias. Al día siguiente decidí hacer mi propia investigación. Fui a la sucursal bancaria donde yo tenía una modesta cuenta de ahorros, el dinero que Manuel y yo habíamos reunido durante décadas de trabajo honesto. Allí descubrí algo que me paralizó. En los registros aparecía una solicitud reciente para acceder a información de mi cuenta, firmada supuestamente por mí. Pero yo jamás había firmado nada semejante. Cuando pedí ver el documento, el gerente me mostró una fotocopia donde mi nombre estaba garabateado de manera burda, un intento torpe de falsificación. El estómago se me revolvió. No necesitaba ser detective para saber quién estaba detrás. Salí del banco con las manos temblorosas, con la sensación de que el suelo se abría bajo mis pies. Laura no solo planeaba controlar el dinero de Daniel, también estaba intentando apropiarse de mis propios ahorros. Esa noche en la cena, ella volvió a sonreírme como siempre. Daniel, entusiasmado, hablaba sobre un proyecto nuevo en su empresa, mientras Laura lo miraba con aparente admiración. Yo la miré de frente, con serenidad fingida, y fue en ese instante cuando ella me devolvió la sonrisa que siempre describiré como la más hipócrita que he visto en mi vida. Era una sonrisa amplia, perfecta, pero detrás de ella se escondía la sombra de una mentira profunda. Daniel no se dio cuenta. Para él, aquella cena era como cualquier otra. Para mí, era la confirmación de que debía moverme rápido antes de que fuera demasiado tarde. Esa misma noche, cuando mi hijo ya dormía, bajé a la cocina en silencio y busqué en el cajón donde Laura solía guardar papeles. Encontré varios sobrecerrados con su nombre, correspondencia que evidentemente había recibido y ocultado. No resistí la tentación y abrí uno de ellos. Era una carta de un bufete de abogados confirmando la recepción de un poder notarial a su nombre. El corazón me dio un vuelco. No era solo un borrador, ya había un proceso en marcha. Guardé el sobre de nuevo, con cuidado de no dejar rastros, y subí a mi cuarto. Pasé la noche entera pensando en cómo advertir a Daniel sin perder su confianza. Sabía que si lo acusaba directamente, él podría tomarlo como un ataque contra su esposa,
y eso podría separarnos para siempre. Tenía que ser astuta, reunir pruebas concretas, ir más allá de sospechas y presentarle hechos que no pudiera negar. Al amanecer tomé una decisión: buscaría ayuda externa. Tenía una vecina, Clara, viuda también, que había trabajado como secretaria legal durante muchos años. Esa misma mañana la visité bajo el pretexto de tomar café. Después de conversar sobre banalidades, le conté lo que estaba sucediendo. Clara me escuchó en silencio, con el ceño fruncido. Cuando terminé, suspiró y me dijo: «Teresa, tienes que moverte con cuidado. Si lo que sospechas es cierto, tu nuera no solo está jugando con los sentimientos de tu hijo, está cometiendo delitos graves. Pero sin pruebas sólidas, nadie te va a creer». Sus palabras eran duras, pero verdaderas. Acordamos que ella me ayudaría a revisar los documentos y a buscar irregularidades legales en los papeles que Laura estaba preparando. Durante los días siguientes comencé a seguir discretamente los movimientos de mi nuera. Descubrí que se reunía en secreto con un hombre en un café del centro, siempre a la misma hora. Desde la ventana del local pude observarlos. Él entregaba carpetas, ella firmaba papeles con una sonrisa satisfecha. No me quedaba duda de que aquel hombre era su cómplice en todo este plan. El miedo me carcomía, pero también sentía una fuerza nueva crecer en mi interior. Era la misma fuerza que había necesitado cuando me quedé viuda y tuve que sacar adelante a mi hijo sola. Una fuerza que no sabía que aún habitaba en mí. Una noche, mientras cenábamos, Daniel me anunció que él y Laura estaban considerando vender la casa familiar, la misma donde Manuel y yo habíamos vivido toda nuestra vida. «Mamá, no es práctico para ti seguir aquí. Podríamos comprar un apartamento moderno donde todos estemos más cómodos». Laura lo miraba con ternura, acariciándole el brazo, como si aquella idea hubiera nacido de él y no de ella. Sentí que la sangre me hervía. Esa casa no era solo ladrillos y cemento, era el lugar donde había construido mi vida con Manuel, donde crecimos como familia, donde cada rincón guardaba una memoria. «No voy a vender mi casa», respondí con firmeza, y por primera vez vi una sombra de irritación cruzar el rostro de Laura. Su sonrisa se quebró apenas un segundo antes de recomponerse, pero ese segundo fue suficiente para confirmar lo que ya sabía: ella estaba detrás de todo. Esa noche recé más fuerte que nunca. No solo pedí fuerza, sino también claridad, sabiduría para moverme en un terreno tan peligroso. Porque a partir de ese momento comprendí que lo que estaba en juego no era solo el dinero o la casa, sino la vida entera de mi hijo, y quizás también la mía. Los días comenzaron a pesar sobre mis hombros como piedras invisibles. Cada mañana me levantaba con la sonrisa fingida de una mujer mayor que aparentaba vivir en calma, pero en mi interior el miedo y la desconfianza me devoraban como un fuego silencioso. Laura se movía por la casa como una reina segura de su trono. Daniel, ingenuo, seguía creyendo que tenía a la esposa perfecta. Una tarde de domingo, mientras él reparaba una vieja lámpara en el taller, Laura entró en mi habitación sin llamar. Llevaba una bandeja con té y galletas. «Pensé que le vendría bien algo dulce, Teresa», dijo con esa voz suave que siempre usaba para cubrir su veneno. Coloqué la taza sobre la mesa de noche y observé cómo sus ojos se paseaban por la habitación con descaro, como si midiera cada objeto. Su mirada se detuvo en el joyero donde guardaba las pocas alhajas que me quedaban, recuerdos de familia, de mi madre y de mi abuela. «Qué bonito cofre, ¿lo usaba su esposo?», preguntó. Fingí indiferencia, pero mi corazón latía fuerte. Sabía que estaba tanteando el terreno, evaluando qué más podía llevarse de mi vida. Después de salir, revisé el joyero y descubrí que uno de los anillos de oro que heredé de mi madre ya no estaba. No tenía cómo demostrarlo, pero estaba segura de que había sido ella. Esa noche me encerré en el baño y lloré en silencio, no por el anillo, sino por la certeza de que Laura había cruzado una línea peligrosa. Ya no se conformaba con manipular a Daniel, ahora buscaba devorar lo poco que yo aún tenía. Decidí escribir todo lo que sabía en un cuaderno, cada llamada sospechosa, cada reunión en secreto, cada documento extraño.
Lo escondí bajo el colchón, convencida de que algún día ese registro sería mi única arma. A la semana siguiente, Clara me llamó para mostrarme lo que había descubierto. Revisando los papeles que Laura había recibido del bufete, encontró cláusulas ocultas que transferían no solo la propiedad de la casa de Daniel, sino también parte de mis bienes a nombre de una empresa fantasma. El hombre que se reunía con ella en el café era un abogado sin escrúpulos conocido por estafas inmobiliarias. La trampa estaba clara. Planeaban dejar a Daniel endeudado, sin casa y sin dinero, y a mí sin nada más que recuerdos. Sentí que el aire se me escapaba del pecho. Tienes que decirle ya mismo a tu hijo, me aconsejó Clara. Pero yo temía que Daniel no me creyera, que pensara que mi mente envejecida inventaba conspiraciones contra su esposa. Necesitaba una prueba que hablara por sí sola. Esa oportunidad llegó de manera inesperada. Una noche, mientras Laura preparaba una cena para unos amigos de Daniel, dejó su bolso abierto en la sala. Yo pasé a su lado con paso lento, fingiendo cansancio, y alcancé a ver una carpeta sobresaliendo. Cuando todos se marcharon y ella se fue a la cocina a limpiar, aproveché el descuido y revisé el bolso. Allí estaba, copias de contratos, extractos bancarios y, lo peor de todo, una carta de amor escrita de su puño y letra a un hombre llamado Julián. Pronto todo será nuestro. No te preocupes por nada. Daniel no sospecha y su madre es una anciana ingenua que pronto dejará de ser un problema. Sentí una náusea inmediata, como si mi estómago se revolviera con veneno. Guardé una copia de la carta doblándola en mi falda antes de devolver todo al bolso. Esa noche casi no dormí. Miraba el techo recordando cada palabra de esa carta, cada burla escondida en su caligrafía elegante. Cuando despertó el alba, mi decisión estaba tomada. Si Daniel no quería ver la verdad, yo misma lo obligaría a hacerlo. Pero debía esperar el momento adecuado. No podía mostrarle la carta en medio de la rutina, porque Laura siempre estaba cerca, vigilando, controlando. El momento llegó en una cena íntima, solo los tres en la mesa. Daniel hablaba de sus planes de ascenso, y Laura lo animaba con frases dulces. Yo los observaba en silencio hasta que saqué de mi bolsillo la copia de la carta y la coloqué en medio de la mesa. ¿Qué es esto, Laura?, pregunté con voz serena, aunque por dentro me consumía la rabia. Ella se quedó pálida, con la boca entreabierta, incapaz de reaccionar por unos segundos. Daniel, confundido, tomó la hoja y comenzó a leer. Su rostro pasó del desconcierto al dolor en cuestión de segundos. ¿Qué significa esto?, le preguntó a su esposa, la voz quebrada. Laura intentó sonreír, pero ya no había dulzura en su gesto. Es solo una broma, una tontería, no significa nada. Yo la interrumpí. Deja de mentir. He visto cómo planeas cada movimiento, cómo falsificas firmas, cómo buscas apoderarte de lo que no es tuyo. Y lo peor, cómo te burlas de mi hijo y de mí. Daniel me miraba con ojos vidriosos, como si todo su mundo se derrumbara en ese instante. Laura, acorralada, cambió de táctica. No puedes creerle. Está inventando todo, ya sabes cómo son las personas mayores, se confunden, se obsesionan. Pero Daniel ya no podía negar lo que tenía frente a sus ojos, la letra de su esposa, la confesión escrita de su traición. El silencio que se hizo en la mesa fue tan denso que sentí que nos asfixiaba. Finalmente, Daniel dejó caer la carta, se levantó de la mesa y salió al jardín sin decir palabra. Laura lo siguió suplicando, intentando salvar lo insalvable. Yo me quedé allí, con el corazón en 1000 pedazos, sabiendo que ese era apenas el inicio de una guerra mucho más grande. Porque una mujer capaz de sonreír mientras planea destruir a quienes confían en ella, también es capaz de cualquier cosa. Daniel pasó la noche entera en el jardín, sentado en el viejo banco de hierro donde tantas veces se había sentado de niño junto a su padre. Yo lo observaba desde la ventana, con el alma desgarrada. Sabía que las verdades que había leído en esa carta eran demasiado pesadas para asimilarlas de golpe. Laura, en cambio, entró y salió de la casa varias veces, llorando, suplicando, inventando excusas.
Su teatro era digno de una actriz consumada. Primero la víctima incomprendida, luego la mujer ofendida y finalmente la esposa desesperada por salvar su matrimonio. Pero en sus ojos había una chispa de rabia contenida, un odio que no podía disimular del todo. Yo lo vi claramente cuando, al creer que nadie la miraba, lanzó la carta al suelo y la pisoteó con furia. Esa imagen quedó grabada en mi mente, la máscara cayéndose por un instante y mostrando a la verdadera Laura. Al amanecer, Daniel regresó a la casa con el rostro pálido, agotado. No dijo una palabra. Se encerró en el baño y escuché el sonido del agua correr durante largos minutos, como si quisiera borrar de su piel la suciedad de la traición. Cuando salió, me miró a los ojos y por primera vez en mucho tiempo vi a mi hijo vulnerable, como aquel niño que lloraba cuando perdió a su perro en la infancia. «Mamá», me dijo con la voz quebrada, «no sé qué hacer». Lo abracé en silencio, dejando que su llanto mojara mi hombro. No era momento de consejos apresurados, sino de darle la seguridad de que no estaba solo. Laura apareció poco después, con el rostro hinchado por las lágrimas. «Daniel, tienes que creerme, es todo un malentendido. Esa carta era para un amigo, un juego, nunca quise hacerte daño». Mi hijo no respondió, solo la miró con una mezcla de amor herido y desconfianza. Yo me adelanté. «Basta, Laura. Ya no puedes seguir fingiendo. Daniel merece la verdad». Ella me fulminó con la mirada, pero recuperó su tono suave. «Doña Teresa, usted siempre me ha odiado. Nunca aceptó que yo entrara en esta familia. Es fácil inventar cosas para destruirnos». Sus palabras buscaban sembrar dudas en el corazón de mi hijo, pero el peso de la evidencia era demasiado. Durante los días siguientes, la tensión en la casa se volvió insoportable. Daniel evitaba a Laura, apenas le dirigía la palabra. Ella, en cambio, se esforzaba más que nunca en aparentar normalidad. Cocinaba, limpiaba, se vestía con esmero, como si quisiera convencerlo con gestos lo que no podía justificar con palabras. Pero yo sabía que era cuestión de tiempo para que mostrara su verdadero rostro. Y ese momento llegó una noche, cuando escuché voces alteradas en el estudio. Me acerqué sin hacer ruido y vi a Daniel con los papeles en la mano, enfrentándola. «Aquí está tu firma, Laura. Este poder notarial te da acceso a todas mis cuentas. ¿Cómo pudiste?». Ella, arrinconada, soltó una carcajada seca que me heló la sangre. «¿Y qué esperabas, Daniel? ¿Que me quedara toda la vida esperando tus promesas de ascenso, tus sueldos mediocres? Yo no vine a esta vida para ser pobre». Daniel retrocedió, como si esas palabras fueran un golpe físico. Yo contuve la respiración, temiendo lo peor. Laura continuó, ya sin máscaras. «Todo lo que he hecho es para asegurarme un futuro digno. Y si tú no puedes dármelo, encontraré la forma. Julián sí sabe cómo hacerlo. Él y yo tenemos planes que tú nunca entenderías». Daniel dejó caer los papeles, temblando. Yo entré en ese instante, incapaz de seguir escuchando. «Eres una desvergonzada», dije con firmeza. Laura me miró con desprecio. «Vieja entrometida, siempre metiendo las narices donde no le llaman. Usted es la culpable de que Daniel dude de mí. Si no fuera por usted, todo estaría bajo control». Su voz, cargada de odio, reveló al fin lo que siempre había ocultado. Daniel me tomó del brazo y me llevó fuera del estudio, cerrando la puerta detrás de nosotros. «Mamá, no puedo creer que haya dicho eso. No puedo creer en lo que me casé». Lo abracé de nuevo, pero en mi interior sentí un escalofrío. Laura ya no tenía nada que perder, y una persona desesperada puede ser capaz de cualquier cosa. Esa misma noche, cuando todos se fueron a dormir, encontré el cuaderno donde llevaba mis notas y escribí la frase que resonaba en mi cabeza. «La sonrisa de Laura es la máscara de una traición más oscura de lo que imaginaba. Y si no actuamos rápido, nos destruirá a ambos». A la mañana siguiente, la tensión era un cuchillo invisible que cortaba el aire de la casa. Daniel apenas probó el café,
mientras Laura se esforzaba en mostrar una serenidad artificial. Yo la observaba desde el otro extremo de la mesa, analizando cada movimiento, cada palabra. Ya no quedaba rastro de la joven encantadora que un día entró en nuestra familia con promesas de amor eterno. Lo que veía ahora era una mujer peligrosa, dispuesta a todo para no perder lo que creía suyo. Cuando Daniel salió hacia el trabajo, Laura se me acercó con una sonrisa fría. ¿Está contenta ahora, Teresa? Ya logró envenenar a su hijo contra mí. La miré fijamente, sin apartar la vista. Yo no hice nada, Laura. Usted sola se desenmascaró. Su expresión se endureció. Cuidado, doña Teresa. Usted no sabe con quién se está metiendo. Sus palabras fueron un susurro, pero en ellas había un veneno que me erizó la piel. No respondí. Aprendí hace mucho que el silencio puede ser más poderoso que un grito. Esa tarde fui a visitar a Clara y le conté todo lo sucedido la noche anterior. Ella me escuchó con el ceño fruncido y después de un largo silencio dijo: «Tienes que ir a un abogado, Teresa. Lo que esta mujer intenta hacer es fraude, y tu hijo necesita protección legal antes de que sea demasiado tarde». Me dio el contacto de un viejo colega suyo, un hombre de confianza que había trabajado en casos complicados de herencias y falsificaciones. Concerté una cita para el día siguiente, pero decidí no decírselo aún a Daniel. Quería tener algo sólido en las manos antes de cargarlo con más preocupaciones. Esa noche, mientras todos dormían, volví a revisar el bolso de Laura. Encontré nuevos documentos, una lista de propiedades a nombre de Julián, su amante, y un contrato preliminar de compraventa donde figuraba la casa de Daniel como garantía de un préstamo. Mis manos temblaban al leer. Ella ya planeaba hipotecar lo que aún ni siquiera le pertenecía. Guardé todo con cuidado y anoté cada detalle en mi cuaderno. El amanecer me encontró exhausta, pero con una convicción firme: no iba a dejar que esa mujer destruyera lo que quedaba de nuestra familia. Al día siguiente, en el despacho del abogado, confirmé mis temores. Los documentos que llevaba eran más que suficientes para iniciar un proceso legal. «Señora Teresa», me dijo el licenciado con voz grave, «lo que su nuera está haciendo es un fraude de gran escala. Si logramos demostrar la falsificación de su firma y la manipulación de su hijo, ella puede enfrentar consecuencias serias». Le pregunté cuánto tiempo tomaría todo aquello y él respondió con un suspiro: «Meses, quizás años. Pero lo importante es actuar ya. Si ella logra consumar alguna venta, recuperar lo perdido será casi imposible». Salí de la oficina con el corazón acelerado, pero también con una chispa de esperanza. Tenía un plan, tenía pruebas y tenía a alguien que podía ayudarme. Sin embargo, al volver a casa encontré una escena que me heló la sangre. Laura estaba en la sala con Daniel, llorando desconsoladamente, con las manos en el rostro. Cuando me vio, fingió sorpresa y exclamó: «Su madre me odia, Daniel. Me vigila, me espía, inventa historias horribles sobre mí. Yo ya no puedo más». Daniel me miró confundido, como si no supiera a quién creer. Sentí una puñalada en el pecho, porque comprendí que Laura había decidido jugar su última carta, victimizarse, presentarme como la villana de esta historia. «Mamá, ¿es cierto?», preguntó mi hijo, con los ojos rojos de cansancio. Caminé hacia él, sosteniendo la mirada. «Daniel, solo te pido que no te precipites. Hay cosas que aún no sabes, pruebas que demostrarán lo que ella ha hecho». Laura se levantó de golpe, gritando: «¡Mentira! Todo es mentira. Esta mujer no soporta que tú me ames. Está celosa porque ya no es el centro de tu vida». Sus palabras me atravesaron como cuchillos, pero mantuve la calma. Sabía que la desesperación la estaba empujando a mostrar su verdadera cara. Daniel, abrumado, salió de la sala sin decir una palabra. Laura me quedó mirando con un odio puro, sin filtros, y susurró antes de irse: «Usted no sabe de lo que soy capaz, vieja. Más le vale no seguir metiéndose en mi camino». Ese susurro me acompañó el resto de la noche, como un eco oscuro.
Por primera vez sentí miedo real, miedo no por mí, sino por Daniel. Si Laura se sentía acorralada, podría tomar una decisión extrema. Esa madrugada apenas dormí. Repasé una y otra vez las palabras del abogado, las amenazas de Laura, la mirada confundida de mi hijo. Y en medio de la oscuridad de mi cuarto, juré en silencio: Manuel, ayúdame desde donde estés. Porque voy a luchar hasta el final, aunque me cueste la vida. Las horas posteriores a aquella confrontación fueron una tortura. Daniel se encerró en su estudio y no quiso hablar con nadie. Laura, en cambio, se paseaba por la casa con pasos nerviosos, murmurando por teléfono en voz baja, como si estuviera urdiendo una nueva estrategia. Yo la observaba desde el corredor, con el corazón latiendo fuerte, sabiendo que la batalla estaba lejos de terminar. A la mañana siguiente, preparé café como siempre, intentando mantener la rutina. Daniel bajó con ojeras profundas y apenas probó un sorbo antes de salir al trabajo. Laura aprovechó para sentarse frente a mí. «Cree que me va a ganar, Teresa», me dijo con una sonrisa torcida. «Daniel es mío. Usted puede mostrarle papeles, inventar historias, pero él siempre volverá a mí. Los hombres son débiles cuando se trata de amor». Sus palabras eran como veneno destilado. No respondí, solo la miré en silencio. Aprendí que mi calma la descolocaba más que cualquier grito. Esa tarde fui al banco para bloquear cualquier movimiento sospechoso. El gerente, al verme llegar, me recibió con gesto grave. «Señora Teresa, su nuera estuvo aquí ayer». Intentó retirar una suma importante a nombre de su hijo. Afortunadamente, la transacción fue detenida porque había inconsistencias en los documentos. Sentí un escalofrío. Laura estaba acelerando sus planes. El gerente me recomendó actuar con rapidez legal, y le prometí que pronto llegaría una orden judicial para impedir cualquier acceso. Salí del banco temblando, pero con la convicción más fuerte que nunca: debía hablar con Daniel esa misma noche. Preparé la cena con calma, esperando el momento adecuado. Cuando nos sentamos los tres a la mesa, el silencio era tan espeso que parecía un cuarto habitado por fantasmas. Finalmente, tomé aire y le hablé directamente a mi hijo. «Daniel, tienes que escucharme. No soy una mujer que invente historias por celos. He visto documentos, he oído llamadas, he recogido pruebas. Laura planea dejarte sin nada y llevárselo todo junto a otro hombre». Laura golpeó la mesa con fuerza, fingiendo indignación. «Basta ya. No voy a soportar más difamaciones. Daniel, exígele a tu madre que me respete». Mi hijo me miró con los ojos llenos de dudas. Yo entonces saqué de mi bolso un sobre cerrado. Dentro estaban copias de la carta de amor a Julián, del poder notarial y de la respuesta del abogado que había analizado todo. Lo coloqué frente a él. «Lee, hijo. No me creas a mí. Cree a lo que está escrito». Daniel tomó los papeles con manos temblorosas. El silencio fue roto únicamente por el sonido de las hojas al pasar. Su rostro palideció a medida que leía. Laura intentó arrebatarle el sobre, pero él lo apartó bruscamente. «¿Es esto cierto?», le preguntó con voz baja, temblorosa. Ella se quedó callada un instante, luego estalló en gritos y lágrimas fingidas. «Son falsificaciones. Ella lo preparó todo para separarnos». Yo permanecí inmóvil, sabiendo que las máscaras de Laura se estaban cayendo una por una. Daniel no dijo más. Dejó los documentos en la mesa, se levantó y salió de casa. Minutos después escuchamos el motor de su coche alejándose en la noche. Laura me miró con furia desatada. «Lo va a lamentar, Teresa. No sabe con quién se metió». Esa amenaza fue clara y directa, mucho más que cualquier sonrisa fingida. Sentí miedo, pero también un extraño alivio. Por fin Daniel había visto la verdad con sus propios ojos. Esa noche cerré con llave mi habitación y dormí con el teléfono al alcance de la mano, temiendo que Laura perdiera el control y decidiera hacerme daño. Al amanecer, Daniel regresó.
Tenía el rostro agotado, pero sus ojos estaban distintos, más fríos, más conscientes. Mamá, me dijo en voz baja, tienes razón. Fui un ciego. No sé cómo no lo vi antes. Lo abracé con lágrimas de alivio. Laura apareció en la sala en bata, con el cabello despeinado. Al vernos, comprendió que había perdido la partida. Sin embargo, lejos de admitirlo, se cruzó de brazos y murmuró, «Esto no termina aquí. Ustedes creen que pueden destruirme, pero yo no caigo tan fácil». Esa mañana Daniel me confesó que había pasado la noche en un hotel, revisando los documentos una y otra vez. También había buscado información sobre Julián en Internet y descubrió que tenía antecedentes por estafa y fraude. «No puedo seguir con ella, mamá. Tengo que acabar con este matrimonio». Sus palabras me dieron paz, pero también me llenaron de inquietud. Laura no era una mujer que aceptara la derrota con dignidad. Y yo sabía, con una certeza dolorosa, que lo más oscuro de su traición aún estaba por revelarse. Los días siguientes se desarrollaron como una tregua tensa, como si estuviéramos viviendo en un campo minado donde cada palabra podía detonar un desastre. Daniel había tomado la decisión de iniciar los trámites de divorcio, pero aún no se lo había comunicado directamente a Laura. «Necesito preparar todo legalmente antes de decirle nada», me confesó una noche en el estudio, mientras yo lo observaba con el corazón encogido. Lo veía frágil y fuerte a la vez. Frágil por el dolor de descubrir que su matrimonio era una mentira, y fuerte porque finalmente se atrevía a abrir los ojos. Laura, en cambio, parecía anticipar lo que se avecinaba. Había dejado de fingir dulzura conmigo, ahora me ignoraba o me lanzaba miradas cargadas de odio abierto. Solo con Daniel mantenía su papel de esposa sufrida, preparando cenas elaboradas y llenando la casa de velas perfumadas como si el romanticismo pudiera borrar la evidencia de su traición. Una tarde recibí la llamada del abogado. Me confirmó que con los documentos que le entregamos teníamos un caso sólido de fraude y falsificación. «Pero debe tener cuidado, señora Teresa», me advirtió, «porque alguien que se siente acorralado puede reaccionar con violencia». Sus palabras se quedaron resonando en mi mente como un eco siniestro. Y no tardé en comprobar que tenía razón. Aquella misma noche, mientras regresaba del supermercado, noté que un coche me seguía a distancia. Caminé más rápido, el corazón latiéndome en la garganta, hasta llegar a casa. Al girarme, vi cómo el coche se alejaba despacio, pero en la penumbra alcancé a distinguir una silueta femenina tras el volante. No necesitaba más pruebas. Laura me estaba vigilando. No dije nada a Daniel, porque ya bastante tenía con su propio dolor, pero desde entonces empecé a cerrar con llave todas las puertas y ventanas, incluso durante el día. El miedo se volvió un compañero constante. Al mismo tiempo, mis sospechas se confirmaban cada vez más. Una mañana encontré en la basura del garaje un sobre roto que contenía extractos de cuentas bancarias a nombre de Daniel. Al parecer, Laura había intentado acceder de nuevo a su dinero usando el número de identificación de mi hijo. Era evidente que no iba a detenerse. Esa tarde Daniel llegó con la decisión tomada. «Mamá, mañana voy a decirle que quiero el divorcio. No puedo seguir viviendo así». Sentí alivio, pero también una punzada de temor. Laura no iba a aceptar esa noticia sin luchar. Esa noche me costó dormir. En sueños, escuchaba la voz de Manuel, mi difunto esposo, diciéndome, «Protégelo, Teresa. Haz lo que tengas que hacer, pero no permitas que ella lo destruya». Me desperté sudando, con la certeza de que algo terrible estaba a punto de suceder. Y no me equivoqué. A la mañana siguiente, Daniel se sentó frente a Laura en la sala. Yo observaba desde la puerta entreabierta, con el corazón en un puño. «Laura», comenzó con voz firme, «esto se acabó. Quiero el divorcio». Ella se quedó en silencio unos segundos, mirándolo fijamente, como si no hubiera entendido las palabras. Luego sonrió, pero no era la sonrisa dulce de antes, sino una mueca torcida que revelaba rabia y desafío. «¿Crees que puedes dejarme así como si nada?»,
dijo con voz baja. Daniel no respondió, solo se levantó y caminó hacia la puerta. Fue entonces cuando ella explotó, lanzó un vaso contra la pared, los fragmentos de vidrio estallaron en el suelo, y gritó con furia: «Si me dejas, no tendrás nada, ni tú ni esa vieja metiche». Sentí un escalofrío al escucharla nombrarme con tanto odio. Daniel salió sin mirar atrás, dejando a Laura temblando de ira en medio de la sala. Yo entré lentamente, con la voz serena. «Esto ya no es tu casa, Laura. El juego terminó». Ella me miró con los ojos encendidos, como si quisiera arrancarme la vida allí mismo, y susurró: «No tiene idea de lo que puedo hacer». Ese fue el momento en que comprendí que la batalla apenas comenzaba. Porque una mujer que lo ha perdido todo, que se sabe descubierta y humillada, es capaz de usar cualquier arma, incluso la más oscura. Y yo, con mis 71 años, debía prepararme para enfrentarla con la única fuerza que me quedaba, la verdad y la determinación de una madre que no se rinde. Después de aquel estallido en la sala, la casa se transformó en un campo de batalla silencioso. Daniel evitaba regresar temprano, decía que el trabajo lo mantenía ocupado, pero yo sabía que en realidad huía de la tensión insoportable que reinaba en su propio hogar. Laura, en cambio, parecía más desafiante que nunca. Caminaba por los pasillos con la cabeza erguida, como si aún tuviera el control de todo, y cada vez que me cruzaba con ella me lanzaba miradas que eran cuchillos invisibles. Una noche, mientras ordenaba la cocina, escuché su voz en el teléfono, más fuerte de lo habitual. «No te preocupes, Julián», decía con rabia contenida, «todavía tengo cartas bajo la manga. Si él piensa que puede dejarme, lo va a pagar caro». Mis manos se helaron al oír esas palabras. No eran simples amenazas, era un plan en marcha. Esa misma noche tomé la decisión de duplicar todas mis notas. Fotocopié las pruebas que tenía y las guardé en casa de Clara, por si algo me ocurría. No podía permitir que la verdad desapareciera conmigo. Al día siguiente Daniel llegó temprano del trabajo y me confesó que había iniciado el proceso legal de divorcio. El abogado me dijo que será complicado porque no firmamos capitulaciones, pero con las pruebas que tenemos es cuestión de tiempo. Yo lo abracé, orgullosa de su valentía, pero en mi interior un temor crecía. ¿Cuánto tiempo más aguantaría Laura antes de tomar una medida desesperada? La respuesta llegó antes de lo que imaginaba. 2 noches después, mientras me preparaba para dormir, escuché un ruido extraño en la ventana de mi habitación. Me levanté despacio, con el corazón en la garganta, y al abrir la cortina vi una sombra moviéndose en el jardín. No era Daniel. Era una figura femenina, con el cabello recogido y un teléfono brillando en la oscuridad. Laura estaba allí afuera, espiándome. Retrocedí, sintiendo un frío recorrerme la espalda. Fingí no haber visto nada y cerré con llave la puerta. Esa madrugada apenas dormí, esperando en cualquier momento escuchar el crujir de la puerta o el estallido de un vidrio roto. Pero nada sucedió. Al amanecer, Laura apareció en la cocina sonriente, como si nada. «Buenos días, Teresa. ¿Durmió bien?» La hipocresía de su tono me revolvió el estómago. Decidí que era hora de que Daniel supiera todo, incluso mis sospechas más oscuras. Esa tarde, cuando Laura salió a hacer compras, le conté lo de la sombra en el jardín. Daniel se puso pálido. «Mamá, esto se está volviendo peligroso. Voy a hablar con el abogado para pedir una orden de restricción». Sus palabras me dieron un poco de alivio, pero también despertaron en mí una certeza dolorosa. Si Laura se atrevía a espiar en la oscuridad, podía atreverse a mucho más. 2 días después, la tensión explotó. Daniel, cansado de fingir, enfrentó a Laura en la sala. Yo estaba presente, aunque intenté mantenerme al margen. «Laura», le dijo con voz firme, «ya no hay marcha atrás. El divorcio está en proceso. Lo mejor es que te vayas de esta casa antes de que todo se vuelva más feo». Ella lo miró con una calma aterradora. «¿Y a dónde quieres que vaya? Todo lo que tengo está aquí. Esta casa,
Tu dinero, incluso tu madre. Sí, Daniel, porque aunque no lo admitas, ella es parte de lo que siempre quise controlar. Sus palabras me helaron la sangre. Era la primera vez que admitía tan abiertamente su odio hacia mí. Daniel se levantó furioso. Basta, Laura. No vuelvas a hablar de mi madre en esos términos. Ella es la única que me ha mostrado amor verdadero. Laura soltó una carcajada amarga. Amor verdadero, qué palabra tan bonita para justificar una vida mediocre. Tú y tu madre se merecen uno al otro. Viejos, tercos y sin visión. Daniel la señaló con el dedo, temblando de rabia. Te quiero fuera de esta casa mañana mismo. Fue en ese instante cuando vi algo en los ojos de Laura que me heló. No era miedo, ni tristeza, ni siquiera rabia. Era una determinación fría, la de alguien que ya había tomado una decisión irreversible. Esa noche recé con más fuerza que nunca, porque sabía que lo que se avecinaba no sería una simple disputa legal. Laura no iba a permitir que la sacáramos de nuestras vidas sin dejar una cicatriz profunda. Y en mi interior comprendí que el momento más oscuro de esta historia aún estaba por llegar. La mañana siguiente amaneció con un silencio extraño en la casa. Daniel había salido temprano al trabajo, y yo me quedé en la cocina preparando café, con el presentimiento de que algo pesado flotaba en el aire. Laura apareció más tarde, vestida con un atuendo impecable, como si fuera a una reunión importante. Tenía el rostro sereno, demasiado sereno para alguien que sabía que estaba a punto de perderlo todo. Voy a salir un par de horas, Teresa, me dijo con una sonrisa forzada. Quédese tranquila, no tardaré. Fingí indiferencia, pero mis manos temblaban alrededor de la taza de café. Apenas salió, la curiosidad pudo más que yo. Entré a su habitación y revisé con cuidado. En el fondo del armario encontré una maleta medio preparada. Dentro había ropa elegante, joyas, sobres con dinero en efectivo y, lo más alarmante, varios documentos a nombre de Julián. Entre ellos, un boleto de avión con destino a Madrid para 2 personas, fechado en menos de una semana. Sentí un vértigo que me obligó a sentarme en la cama. Laura no solo planeaba huir, planeaba hacerlo llevándose lo que pudiera y dejando a Daniel en la ruina. Cerré todo tal como estaba y regresé a mi habitación. Pasé el resto del día esperando su regreso, y cuando finalmente volvió, entró con bolsas de compras y una sonrisa cargada de cinismo. ¿Todo bien, Teresa?, preguntó como si nada. Esa noche, cuando Daniel llegó, le conté lo que había visto. Al principio se negó a creerlo, pero al mostrarle la copia del boleto de avión que alcancé a fotografiar con mi celular, su expresión cambió. No puede ser. ¿De verdad pensaba abandonarme así? Yo lo abracé en silencio, y fue entonces cuando comprendí que mi hijo ya no tenía dudas. Mamá, mañana mismo hablaré con el abogado para congelar todas las cuentas. No va a poder salirse con la suya. Sin embargo, yo sabía que eso solo la pondría más peligrosa. Y tuve razón. Al día siguiente, Laura regresó antes de lo habitual y encontró a Daniel hablando por teléfono con el abogado. Aunque intentó disimular, sé que alcanzó a escuchar lo suficiente. Su rostro se transformó, los ojos le brillaban de furia, las manos le temblaban. Cuando colgó, Daniel intentó explicarle, pero ella lo interrumpió con un grito que resonó por toda la casa. «Me quieren quitar todo, no lo permitiré». Corrió hacia su habitación y cerró la puerta con llave. Yo me acerqué temerosa, y a través de la madera escuché sollozos, pero también frases inconexas que me pusieron la piel de gallina. Antes muerta, no voy a perder, todos van a pagar. Daniel me tomó del brazo y me pidió que no insistiera. Déjala. Mamá. Está fuera de sí. Pero esa noche no pude pegar un ojo. Cada crujido de la casa, cada sombra en el pasillo, me parecía la señal de un desastre inminente. Al amanecer, decidí llamar a Clara para contarle todo. Ella me escuchó con paciencia y me dio un consejo que parecía obvio pero que yo no quería aceptar. Teresa, deben sacarla de la casa ya. No esperen a que la justicia actúe.
Laura es peligrosa. Cuanto más tiempo pase bajo ese techo, más riesgo corren ustedes. Sus palabras retumbaron en mi mente durante todo el día. Daniel dudaba, porque a pesar de todo aún había una parte de él que quería creer que Laura podía recapacitar. Pero yo lo conocía bien, y sabía que esa esperanza solo lo debilitaba. Esa tarde, mientras preparaba la cena, Laura se me acercó de repente. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos eran dos brasas encendidas. «¿Sabe qué, Teresa?», me dijo en voz baja. «Usted ganó. Daniel ya no confía en mí. Pero le advierto algo, un hombre herido puede volverse impredecible, y yo no pienso caer sola». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Esa mujer estaba planeando algo que no podía terminar bien. En ese momento comprendí que lo que se avecinaba no era solo un divorcio ni una huida. Era una guerra, y apenas estábamos entrando en su fase más peligrosa. Esa noche, después de la cena, la tensión en la casa se volvió insoportable. Daniel se encerró en el estudio, revisando documentos con el abogado por videollamada, mientras yo recogía la mesa intentando mantenerme ocupada para no pensar en el peligro latente que respiraba en cada rincón. Laura caminaba de un lado a otro con el teléfono pegado a la oreja, hablando en susurros, pero en ciertos momentos alzaba la voz y pude escuchar fragmentos de frases que me helaron. «No pienso perder. Si se atreve, lo hundiremos juntos. Tengo un plan». Su risa seca fue como un cuchillo que atravesó la calma de la casa. Más tarde, cuando creí que todos dormían, bajé a beber agua y la encontré en la sala, sentada con la luz apagada, con una copa de vino en la mano y los ojos fijos en la nada. «No debería andar levantada a estas horas, Teresa», me dijo sin mirarme, con un tono que no era ni amable ni hostil, sino algo mucho peor, vacío. «Las personas mayores necesitan descansar. Nunca se sabe cuándo puede ser la última noche tranquila». Sus palabras fueron un susurro, pero su significado me atravesó como una amenaza disfrazada. Subí de inmediato a mi habitación y cerré con llave, con el corazón latiendo tan fuerte que temí que se escuchara desde el pasillo. A la mañana siguiente, Daniel me despertó con la voz agitada. «Mamá, el abogado descubrió que Laura intentó transferir una cantidad importante de mi cuenta a una empresa a nombre de Julián. No lo logró porque ya había una alerta, pero eso confirma todo». Yo lo miré con lágrimas de alivio y miedo a la vez. «Hijo, tienes que sacarla de esta casa. No esperes más». Él asintió, pero en sus ojos vi el peso de la duda. «Lo haré, pero necesito que sea legal. No quiero darle armas para victimizarse en el tribunal». Esa tarde, Laura desapareció varias horas. Cuando volvió, traía el rostro iluminado con una calma perturbadora. Saludó como si nada, se duchó, se vistió de manera impecable y preparó la cena con esmero. Daniel y yo intercambiamos miradas desconfiadas, porque sabíamos que esa calma no era más que la antesala de una tormenta. Y así fue. Al final de la cena, Laura levantó la copa de vino y, mirándome directamente, dijo: «Brindemos por las segundas oportunidades, porque aunque algunos quieran borrarme, yo siempre regreso más fuerte». Daniel dejó la copa en la mesa y habló con firmeza. «Laura, basta. Mañana presentaré la solicitud de divorcio formalmente. Será mejor que prepares tus cosas». Ella lo miró como si hubiera esperado esas palabras. Sonrió, y esa sonrisa fue la más escalofriante que le vi jamás. «Muy bien, Daniel. Pero recuerda algo, si yo caigo, tú también caes. ¿O crees que no tengo nada que contarle al mundo? Tus secretos, los de tu familia, todo puede salir a la luz». Daniel palideció. Yo lo observaba sin comprender, pero él apretó los puños y respondió con voz temblorosa: «No tengo nada que esconder». Laura soltó una carcajada amarga. «Todos tenemos algo que esconder, querido». Se levantó, recogió su copa y se fue a la habitación, dejándonos a ambos con el alma encogida. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché un ruido en el pasillo.
Abrí la puerta apenas unos centímetros y la vi salir con una maleta en la mano. Bajó las escaleras con cuidado, y por un instante pensé que finalmente se iba. Pero al detenerse en la puerta, miró hacia arriba, hacia el corredor donde yo me ocultaba en la sombra, y susurró: «Esto apenas comienza». Luego salió, y el sonido de la cerradura me confirmó que había desaparecido en la oscuridad de la noche. Me quedé allí, temblando, preguntándome qué significaba esa frase y qué tormenta se aproximaba para nosotros. Porque comprendí, con una certeza dolorosa, que Laura no había huido, había salido a preparar el golpe final. Las horas después de la partida de Laura fueron un alivio engañoso. La casa quedó en silencio, pero no era la calma de la paz, sino la del ojo de un huracán. Daniel pasó la madrugada revisando documentos y hablando con su abogado. Yo, desde mi habitación, escuchaba sus pasos inquietos en el estudio, el arrastre de papeles, las llamadas cortas y tensas. Al amanecer, se desplomó en la silla de la cocina con los ojos rojos de cansancio. «Mamá», me dijo en un susurro, «ella no se fue definitivamente. Estoy seguro. Laura nunca se retira sin asegurarse una venganza». Sus palabras resonaban con la misma certeza que habitaba en mi interior. Salimos juntos a la puerta y encontramos un sobre bajo el felpudo. No tenía remitente, solo nuestro apellido escrito con tinta negra. Al abrirlo, descubrimos fotos impresas, imágenes de Daniel entrando y saliendo de bares con compañeros de trabajo, algunas abrazando a mujeres que evidentemente eran colegas, pero que en manos de Laura parecían pruebas de infidelidad. Había también una copia alterada de un documento financiero que lo mostraba como deudor de una cantidad enorme. Daniel apretó los dientes. Quiere destruirme en el tribunal, dejarme como un hombre infiel y arruinado. Lo abracé, sintiendo su temblor. No te preocupes, hijo. La verdad siempre sale. Y yo estaré contigo. Pero en mi corazón sabía que Laura estaba jugando con ventaja. Su crueldad no tenía límites. Esa misma tarde, Clara vino a visitarnos. Al mostrarle las fotos, frunció el ceño. Esto es típico de una estrategia de manipulación. Si ella presenta estas imágenes fuera de contexto, puede convencer a un juez de que Daniel no es confiable. Me miró con gravedad. Necesitan pruebas más sólidas contra ella antes de que lo arrastre al lodo. Decidimos entonces revisar la computadora personal de Daniel, que él había compartido con Laura durante meses. Entre los archivos ocultos descubrimos correos electrónicos dirigidos a Julián, planes detallados para transferir propiedades, conversaciones sobre cuentas bancarias en el extranjero e incluso comentarios fríos sobre eliminar obstáculos. Al leer esa frase, sentí un frío recorrerme los huesos. ¿Obstáculos? ¿Se refería a mí? Daniel me miró con angustia. Mamá, está dispuesta a todo. Guardamos copias de todo en un dispositivo externo y lo llevamos al abogado, que prometió usarlo en el proceso. Sin embargo, sabíamos que la reacción de Laura sería inmediata. Y no nos equivocamos. 2 días después, recibimos una visita inesperada. Era ella, impecablemente vestida, con el cabello suelto y un perfume penetrante que llenó la sala apenas entró. «Vine por mis cosas», dijo con calma, pero sus ojos centelleaban de rabia contenida. Daniel se mantuvo firme. «No puedes llevarte nada que no sea tuyo. Lo que hay en esta casa pertenece a mi familia». Ella sonrió. «¿Familia? Qué palabra tan bonita para disfrazar cadenas. Tú no eres nada sin mí, Daniel. Y lo sabes». Caminó hacia mí, tan cerca que pude sentir su aliento. «Y usted, Teresa, disfrute sus últimos días tranquilos. Porque cuando todo esto termine, ni siquiera su memoria quedará limpia». No respondí, pero sentí la amenaza como un golpe invisible. Daniel la tomó del brazo y la condujo hacia la puerta. «Se acabó, Laura. No vuelvas a esta casa sin una orden». Ella se soltó con violencia, lanzó una mirada de desprecio y se marchó.
Desde la ventana la vi entrar en un coche negro donde la esperaba un hombre que no era Julián, sino alguien desconocido. Mi instinto me gritaba que no era un simple acompañante. Esa noche, mientras intentaba dormir, recordé cada una de las palabras de Laura. Ya no hablaba solo de dinero o de propiedades, hablaba de destruirnos moral y emocionalmente. Y supe que lo peor estaba aún por llegar. Porque una mujer despechada puede ser peligrosa, pero una mujer despechada, acorralada y con cómplices, puede ser mortal. El amanecer siguiente trajo consigo una calma engañosa. Daniel salió temprano a la oficina del abogado para continuar con los trámites, y yo me quedé en la casa, sola, con una sensación de vacío que me oprimía el pecho. No era la primera vez que experimentaba miedo, pero aquel día lo sentí más nítido, como si una sombra invisible se hubiera instalado sobre el techo de nuestra casa. Mientras preparaba café, escuché el timbre de la puerta. Al abrir, encontré un sobre marrón sin remitente. Mis manos temblaron incluso antes de romper el sello. Dentro había nuevas fotografías. Esta vez eran imágenes mías, tomadas claramente sin que yo lo notara. En una aparecía saliendo de la iglesia, en otra caminando hacia el mercado, y la más inquietante mostraba mi ventana iluminada de noche, como si alguien hubiera estado de pie en el jardín observándome mientras dormía. Sentí un mareo, tuve que apoyarme en la pared. Laura me estaba vigilando, no había duda. Aquello no era solo acoso psicológico, era una amenaza abierta. Corrí al teléfono y llamé a Clara, quien vino de inmediato. Al ver las fotos, su rostro se endureció. Esto ya no es un juego, Teresa. Tienen que denunciarlo a la policía. Yo dudaba, conocía demasiado bien lo lento y complicado del sistema. ¿Y si no nos creen? Dirán que son solo coincidencias. Clara tomó mis manos con firmeza. No puedes quedarte callada. Laura no se va a detener. Cuanto más tiempo guarde silencio, más poder le das. Esa tarde, cuando Daniel regresó, le mostré las fotos. Su rostro se desfiguró de rabia. Esto es demasiado. Voy a la comisaría ahora mismo. Intenté detenerlo, pero él ya había salido con el sobre en la mano. Me quedé sola en la sala, mirando la foto de la ventana iluminada, y sentí que un sudor frío me recorría la espalda. ¿Qué pasaría si Laura ya había entrado a la casa alguna vez mientras dormíamos? Esa noche reforzamos las cerraduras y dejamos las luces encendidas. Sin embargo, el verdadero golpe llegó 2 días después. Daniel entró en casa con un rostro devastado. Mamá, tenemos un problema grave. El abogado me informó que Laura presentó una denuncia en mi contra por violencia doméstica. Dice que la maltraté, que usted fue testigo y no hizo nada. Me quedé helada, incapaz de articular palabra. ¿Qué? Logré susurrar. Daniel asintió, con los ojos llenos de impotencia. Tiene supuestas pruebas, fotos de moretones, mensajes manipulados, hasta un informe médico falso. Si el juez lo cree, no solo perderé el divorcio, también podría terminar en prisión. Sentí un nudo en el estómago. Laura había dado un paso calculado, cruel. Ya no bastaba con robar o manipular, ahora quería arruinar su vida para siempre. Me acerqué y lo abracé. Hijo, escucha bien, no estás solo. Ella no va a destruirte mientras yo respire. Voy a enfrentarla, aunque me cueste todo. Esa noche nos reunimos con el abogado, quien revisó la denuncia con el ceño fruncido. Las pruebas son débiles, pero suficientes para complicar el caso. Necesitamos testigos, necesitamos demostrar su falsedad. Y sobre todo, deben estar preparados para una guerra judicial larga y dolorosa. Al salir de la oficina, Daniel me miró con lágrimas contenidas. Mamá, si todo esto sale mal, ¿qué será de nosotros? Lo abracé fuerte, como cuando era niño y temía las tormentas. Lo mismo que siempre, hijo. Resistiremos. Porque la verdad siempre encuentra su camino. Sin embargo,
En lo profundo de mi alma sabía que la verdad, sin pruebas sólidas, podía quedar enterrada. Y esa noche, al recostarme en la cama, escuché nuevamente los pasos en el jardín. Abrí la cortina con el corazón en la garganta y allí estaba, una silueta inmóvil, observando desde la oscuridad. El brillo de un cigarrillo encendido me confirmó que no era una ilusión. Laura estaba allí, recordándome que la guerra no era en los tribunales, sino en cada respiro de nuestra vida diaria. El amanecer me encontró sentada en el borde de la cama, con las manos heladas y los ojos ardiendo de no dormir. La silueta que había visto en el jardín seguía grabada en mi memoria como una marca de fuego. Cuando Daniel bajó a desayunar, le conté lo sucedido. Se quedó en silencio, con la mandíbula apretada, y luego golpeó la mesa con el puño. Esto ya pasó los límites. Voy a instalar cámaras en toda la casa. Si Laura cree que puede aterrorizarnos, tendrá que enfrentarse a pruebas reales. Lo observé mientras hablaba con determinación, y me conmovió ver a mi hijo transformarse poco a poco en un hombre dispuesto a luchar por la verdad. Esa misma tarde llegaron 2 técnicos y colocaron dispositivos en el jardín, la entrada y los pasillos. Al principio me sentí intranquila, como si la intimidad de nuestro hogar quedara invadida, pero luego entendí que era la única manera de protegernos. Pasaron 2 días en aparente calma, hasta que una noche, cerca de la medianoche, Daniel me despertó con un toque en la puerta. «Mamá, tienes que ver esto». Bajamos juntos al estudio, donde el monitor mostraba la grabación en tiempo real. Laura estaba en el jardín, caminando en círculos con una linterna, como un animal atrapado en su propia obsesión. En una mano llevaba un sobre, y lo enterró en un rincón de tierra junto a las hortensias. Luego se quedó inmóvil mirando hacia la ventana de mi habitación durante largos minutos, como si supiera que yo estaba observando. Mi cuerpo se estremeció. Daniel apretó los dientes. Esto es suficiente para una orden judicial. Al día siguiente, desenterramos el sobre bajo la supervisión de Clara. Dentro había copias de documentos bancarios manipulados y varias fotos mías con frases escritas en tinta roja: estorbo, enemiga, desaparecer. Mis manos temblaban mientras la sostenía. Clara, pálida, susurró: «Esto no es solo acoso, Teresa. Es una amenaza de muerte». Esa tarde acompañamos al abogado a la comisaría para presentar todo. El oficial de guardia tomó nota con seriedad y prometió iniciar una investigación. Pero en el fondo de mis huesos yo sabía que Laura no se detendría por un papel. Aquella noche reforzamos las cerraduras, apagamos las luces exteriores y dejamos el monitor encendido. Cerca de las 3 de la madrugada, el sonido de un vidrio quebrándose nos arrancó del sueño. Corrí al pasillo y vi humo entrando desde la sala. Daniel tomó un extintor mientras yo llamaba a emergencias con las manos temblorosas. Cuando los bomberos llegaron, confirmaron que alguien había arrojado una botella con gasolina y un trapo encendido. «Un intento de incendio provocado», dijo uno de ellos, mirando el suelo cubierto de cristales. Sentí un vacío en el estómago. Laura había cruzado definitivamente la línea. Mientras los bomberos se retiraban, Daniel me tomó del brazo con fuerza. «Mamá, esto ya no es solo un divorcio ni una disputa legal. Laura está intentando destruirnos físicamente. Pero no voy a dejar que lo logre. Esta casa es tuya, nuestra historia, y nadie nos la va a arrebatar». Lo abracé con lágrimas en los ojos, pero también con la conciencia de que el peligro estaba más cerca que nunca. Porque una mujer acorralada puede inventar mentiras, manipular documentos, incluso sonreír como si nada. Pero una mujer desesperada, dispuesta a incendiar una casa con nosotros dentro, ya no tiene frenos. Y yo, a mis 71 años, debía encontrar dentro de mí la fuerza para enfrentar no solo su traición, sino su odio sin límites. La mañana después del incendio frustrado, la casa parecía un campo de guerra. El olor a humo impregnaba las cortinas, los restos de vidrio crujían bajo los zapatos, y cada rincón me recordaba lo cerca que habíamos estado de una tragedia.
Daniel pasó horas limpiando con rabia contenida, mientras yo lo observaba desde la cocina, con el corazón encogido. Mamá, dijo finalmente, dejando caer los guantes, esto no puede seguir así. Hoy mismo pediré protección policial. Yo asentí, aunque en mi interior sabía que los papeles oficiales no bastarían para frenar a una mujer que ya había demostrado estar dispuesta a todo. Más tarde recibimos la visita del abogado, quien revisó el sobreencontrado en el jardín. Su rostro era grave. Este material demuestra no solo fraude, sino acoso criminal. Si lo presentamos correctamente, podemos conseguir que Laura sea detenida de manera preventiva. Pero al escuchar esa posibilidad, un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué haría Laura al sentirse realmente arrinconada? Esa misma tarde lo descubrimos. Cuando Daniel y yo regresábamos de la comisaría, encontramos la puerta entreabierta. Entramos con cautela y hallamos la sala revuelta, cajones abiertos, papeles tirados, cuadros en el suelo. El aire olía a perfume, el mismo que Laura usaba siempre. En el centro de la mesa había dejado un mensaje escrito con marcador rojo: «Esto es solo el comienzo». Daniel apretó el papel con las manos temblorosas. «Se acabó, mamá. Voy a pedir que la arresten cuanto antes». Yo lo miré, sintiendo un orgullo doloroso por su decisión, pero también un miedo profundo por la reacción inevitable de ella. Esa noche nos quedamos despiertos, vigilando cada rincón de la casa. Cerca de las 2 de la madrugada, escuchamos un ruido en el garaje. Daniel salió corriendo con una linterna, y yo detrás, aunque mis piernas apenas podían sostenerme. Allí, entre las sombras, alcanzamos a ver una silueta que se escabullía hacia la calle. Cuando alumbramos el suelo, encontramos una caja metálica abierta. Dentro había fotografías antiguas de Daniel de niño, cartas que yo había escrito a Manuel y hasta mi anillo de bodas. Laura había robado nuestros recuerdos, lo único sagrado que quedaba. Me arrodillé con lágrimas en los ojos. Esto no es por dinero, hijo. Quiere destruirnos en lo más profundo. Daniel me abrazó con fuerza, prometiendo que nada ni nadie borraría nuestra historia. Al día siguiente, la policía instaló vigilancia frente a la casa. Los agentes nos advirtieron que tuviéramos cuidado, que no saliéramos solos. A pesar de la protección, yo seguía sintiendo el peso del peligro en cada respiración. Una tarde, mientras tomaba té en el jardín con Clara, recibí una llamada anónima. Una voz femenina susurró: «Vieja entrometida, disfruta tu última tarde de calma». El teléfono se cortó de inmediato, y mi cuerpo entero se estremeció. Clara, al ver mi rostro pálido, me apretó la mano. «Es ella. No hay duda». Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, recordé cada sonrisa falsa de Laura, cada palabra suave escondiendo un cuchillo, cada mirada dirigida hacia mí como si quisiera borrarme de la faz de la tierra. Y comprendí que lo que estaba en juego ya no era solo el futuro de Daniel ni la herencia, sino mi propia vida. La pregunta que me perseguía era una sola: ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar Laura antes de caer? El amanecer del día siguiente llegó con un cielo gris, cargado de nubes pesadas, como si incluso la naturaleza presintiera la tormenta que se avecinaba. Daniel no fue a trabajar. Decidió quedarse en casa hasta que la policía nos confirmara una audiencia para formalizar la denuncia contra Laura. Yo trataba de mantenerme ocupada, limpiando, preparando café, ordenando papeles, pero mis manos temblaban sin control. La imagen del mensaje escrito con marcador rojo seguía grabada en mis ojos. Esto es solo el comienzo. A media mañana tocaron la puerta con insistencia. Daniel abrió y se encontró con 2 agentes que traían una citación. Laura había denunciado a mi hijo por intento de homicidio. Alegaba que la había golpeado y que temía por su vida. La acusación era absurda, pero el simple hecho de que existiera ponía a Daniel en una posición peligrosa. Lo vi palidecer mientras leía el documento. «Mamá, quiere destruirme por completo», susurró con la voz rota. Yo lo abracé con la fuerza de mis 71 años, jurando que no dejaría que esa mujer lo hundiera.
Esa tarde llegó Clara con una carpeta llena de copias de correos electrónicos recuperados del ordenador de Laura. Eran pruebas de conversaciones explícitas con Julián sobre cómo manipular a Daniel, falsificar firmas y fabricar denuncias. «Esto es dinamita en un tribunal», nos dijo. Daniel respiró aliviado, pero aún así la sombra del miedo no se disipaba. Sabíamos que Laura no iba a rendirse tan fácilmente. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, un ruido en la ventana nos hizo saltar a ambos. Al asomarnos, vimos una piedra envuelta en papel. Daniel salió corriendo y encontró la calle vacía, pero recogió el proyectil. El papel decía en letras torcidas: «Si no te detienes, tu madre pagará primero». Sentí que la sangre se me helaba. Ya no era una amenaza velada. Ahora mi vida estaba directamente en sus manos. Daniel llamó a la policía de inmediato, y en pocos minutos un par de agentes patrullaban la zona, pero yo sabía que Laura no actuaba al azar. Todo estaba calculado para desgastarnos poco a poco. Esa noche, cuando finalmente me recosté, escuché un crujido en el pasillo. Me levanté con el corazón desbocado y, al abrir la puerta, vi humo que salía de la cocina. Corrí gritando, y Daniel llegó al mismo tiempo que yo. El fuego comenzaba a expandirse desde el horno, donde alguien había dejado encendida una hornilla con trapos empapados en aceite. Logramos apagarlo antes de que se propagara, pero el mensaje era claro: Laura había estado dentro de la casa. Nadie más tenía las llaves. Me derrumbé en el suelo, temblando. «Hijo, quiere matarnos», balbuceé. Daniel me abrazó, con lágrimas en los ojos, prometiendo que jamás nos dejaría caer en sus manos. A la mañana siguiente, con el humo aún impregnando las paredes, recibimos la llamada del abogado. El juez había aceptado revisar la denuncia de Laura y también nuestra contradenuncia. «Tienen que estar preparados para un enfrentamiento legal muy duro», nos advirtió. «Ella va a usar todo lo que tenga para destruirlos». Yo colgué el teléfono con una mezcla de miedo y determinación. Sabía que Laura podía seguir manipulando, que podía engañar incluso a un tribunal, pero también sabía que la verdad estaba de nuestro lado. Y esa verdad, aunque tardara en salir, sería nuestra única arma para sobrevivir. Esa noche recé de rodillas, pidiéndole a Manuel que me diera fuerzas desde donde estuviera. Porque comprendí con dolorosa claridad que el desenlace estaba cada vez más cerca, y que yo debía estar lista para enfrentar la oscuridad de Laura, aunque eso significara arriesgar mi vida. La tensión en la casa alcanzó un punto insoportable. Cada sombra parecía moverse con intención, cada crujido del piso resonaba como un aviso. Daniel revisaba los documentos con el abogado a diario, buscando cualquier detalle que pudiera protegernos, mientras yo vigilaba los movimientos de Laura desde la ventana. Esa mañana, al abrir las cortinas, vi su coche estacionado frente a la casa, con la silueta de Laura dentro, observando. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No era la primera vez que nos acechaba, pero su presencia matutina parecía más amenazante que cualquier noche anterior. Decidí no mostrar miedo, aunque cada fibra de mi cuerpo gritaba lo contrario. Daniel notó mi nerviosismo y me tomó del brazo. «Mamá, no la mires. No podemos darle poder sobre nuestros miedos». Esa frase me recordó que mi hijo estaba creciendo en fuerza y determinación, y sentí una mezcla de orgullo y temor por lo que se avecinaba. Esa tarde, Clara llegó con noticias perturbadoras. Había descubierto que Laura había contactado a un viejo socio de Julián, un hombre conocido por actividades ilegales, para asegurar que sus planes se ejecutaran sin interferencias. Al escuchar esas palabras, el pánico se mezcló con una resolución férrea en mí. Daniel y yo revisamos la casa, asegurando cada cerradura, cada ventana, cada entrada. Incluso instalamos un sistema de alarma adicional. Laura parecía dispuesta a escalar cada obstáculo, y nosotros debíamos estar un paso adelante. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché un leve golpe en la puerta de la cocina. Mi corazón latió con fuerza, y Daniel se levantó inmediatamente, llevando consigo una linterna y un bate. Al abrir la puerta,
La cocina estaba vacía, pero sobre la encimera había una nota: no durarán mucho. El tiempo se acaba. Sentí que el miedo me aplastaba, pero al mismo tiempo una fuerza desconocida se encendió dentro de mí. Sabía que debía proteger a Daniel a toda costa. Al día siguiente, en la audiencia del juez, presentamos toda la evidencia: cartas, fotos, documentos falsificados, grabaciones de llamadas, incluso la prueba del intento de incendio. Laura estaba presente, con su usual máscara de calma. Cuando el juez comenzó a leer los cargos y evidencias, pude ver cómo su sonrisa se debilitaba, cómo sus ojos mostraban sorpresa y, por un instante, miedo. «Señora», dijo el juez con firmeza, «las pruebas presentadas son suficientes para emitir una orden de restricción inmediata y una vigilancia preventiva». Daniel me tomó la mano, y por primera vez en semanas sentí un alivio tangible. Sin embargo, sabía que esto no detenía a Laura por completo. Esa tarde, mientras regresábamos a casa, observé sombras moviéndose cerca del jardín. Daniel ajustó su paso, y yo sentí como la adrenalina recorría mi cuerpo. Laura aún estaba cerca, esperando un error, esperando una oportunidad para dañar. Esa noche, mientras nos preparábamos para dormir, escuché nuevamente un crujido proveniente del pasillo. Daniel encendió la linterna, y por un instante pensé que sería otro intento de intrusión. Pero no era eso, era una prueba de que Laura estaba observando, esperando. Su amenaza no solo era física ni legal, era psicológica, constante, agotadora. Me senté en la cama con las manos entrelazadas, respirando hondo. Sabía que la batalla final se acercaba, y que la única forma de sobrevivir sería mantenernos unidos, fuertes y preparados, enfrentando la traición con la misma determinación que nos había traído hasta aquí. Porque una mujer que ha cruzado todas las líneas, que ha manipulado, espiado y amenazado, puede ser peligrosa hasta el límite de lo inimaginable. Y yo estaba decidida a enfrentarla, aunque eso significara luchar contra su oscuridad con cada fibra de mi ser. La mañana siguiente amaneció con un silencio pesado que hacía crujir hasta el aire. Daniel estaba revisando los documentos del juicio, mientras yo mantenía la mirada fija en la ventana, observando cada movimiento en la calle. No había señales de Laura, pero mi instinto me decía que no estaba lejos. Esa tarde, cuando Daniel regresó del despacho del abogado, me tomó del brazo con fuerza y me susurró: «Mamá, no podemos esperar más. Laura está planeando algo que no podemos prever. Debemos actuar antes de que ella haga daño». Asentí, aunque mi corazón latía con fuerza. Sabía que enfrentarnos a ella directamente podría desencadenar una reacción impredecible. Decidimos reforzar la vigilancia en la casa y preparar un plan de contingencia: teléfono siempre a mano, cámaras activadas, llaves guardadas en múltiples lugares, y un refugio temporal seguro donde podríamos acudir en caso de emergencia. Esa noche, mientras intentábamos dormir, escuché un ruido sordo en la planta baja. Daniel encendió la linterna y descendimos con cuidado. No había nadie, pero en la mesa del comedor encontramos un sobre abierto. Dentro, cartas escritas a mano con tinta negra contenían amenazas directas y referencias a cada movimiento que habíamos hecho para protegernos. «Cada paso que das, cada precaución que tomas, será inútil», decía una de ellas. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La mente de Laura funcionaba con precisión calculada, anticipando cada acción nuestra, controlando el miedo que nos inducía y planeando su próximo movimiento con frialdad. Durante los días siguientes, las tensiones aumentaron. Daniel evitaba salir solo, y yo permanecía en alerta constante, estudiando cada palabra y gesto de Laura. La policía nos recomendó extremar precauciones y documentar todo. No había tiempo para relajarse. Una noche, mientras revisábamos nuevamente los correos electrónicos de Laura recuperados por Clara, descubrimos un mensaje que nos heló la sangre: «Todo lo que no puedas detener, destruiré de la manera más dolorosa posible. Ellos no tendrán piedad, y tú tampoco». Daniel palideció, y yo sentí que mi corazón se detenía por un instante.
Comprendí que la guerra no era solo por dinero ni por documentos, sino por nuestra integridad, por nuestras vidas. Esa madrugada, Daniel y yo discutimos cada posible escenario. Desde intrusión en la casa hasta amenazas directas en público. Cada plan que diseñábamos era respondido por Laura con creatividad maliciosa, como si estuviera jugando un juego donde nosotros éramos las piezas débiles. Durante los días siguientes, reforzamos las cerraduras, instalamos sensores adicionales y mantuvimos la policía informada. Cada paso de Laura era registrado, cada mensaje, cada visita sospechosa. Sin embargo, la amenaza psicológica continuaba. Su presencia se sentía incluso cuando no estaba. Su nombre mencionado en voz baja por un vecino bastaba para que un escalofrío recorriera mi espalda. La tensión llegó a su punto máximo la noche en que Laura envió un video a Daniel, imágenes nuestras caminando por el jardín, mientras nos mirábamos y hablábamos en voz baja. La evidencia de que nos espiaba era innegable. Daniel me tomó del brazo y dijo con voz temblorosa: «Mamá, no solo nos amenaza, nos está aterrorizando». Sentí que la responsabilidad de protegerlo recayó completamente en mí. Pasé la noche preparando planes alternativos, rutas de escape, contactos de emergencia. Sabía que la batalla final estaba cerca, y que cada decisión sería crucial. Porque enfrentarse a alguien como Laura no era cuestión de fuerza física ni de palabras, sino de estrategia, paciencia y la determinación de no dejarse vencer por el miedo. Mientras la noche avanzaba, comprendí que solo la verdad, las pruebas y la unión con Daniel podrían salvarnos. Y juré que no permitiría que una sonrisa hipócrita y una mente calculadora borrara todo lo que habíamos construido juntos. Los días siguientes se convirtieron en una rutina de tensión constante. Cada sonido, cada movimiento fuera de lo normal nos hacía saltar. Daniel se mantenía cerca de mí todo el tiempo, revisando los mensajes y documentos que Laura enviaba con cada hora que pasaba. Cada correo electrónico, cada foto, cada intento de manipulación quedaba registrado y archivado por Clara, quien no dejaba escapar ningún detalle. Una tarde, mientras revisábamos el jardín, notamos huellas recientes cerca de la ventana de la cocina. Alguien había estado allí mientras nosotros dormíamos. Sentí un nudo en el estómago, un miedo que se mezclaba con la furia. Sabía que Laura estaba jugando con nuestra paciencia, midiendo nuestras reacciones, probando nuestros límites. Esa noche, Daniel decidió instalar un sistema de audio adicional en toda la casa. Sabíamos que la vigilancia era la única forma de adelantarnos a ella, de prevenir cualquier intento de daño. Mientras colocábamos los micrófonos, yo recordaba cada sonrisa hipócrita, cada palabra suave y manipuladora, cada amenaza disfrazada de consejo. Esa mujer había construido un ejército invisible alrededor nuestro, y cada gesto suyo estaba calculado para infligir miedo y control. 2 días después, recibimos un paquete sin remitente. Dentro, una serie de fotografías y documentos que mostraban nuestras rutinas diarias. La hora a la que salíamos, los lugares que frecuentábamos, hasta los movimientos de Daniel hacia la oficina del abogado. Una nota escrita con tinta roja decía: «Todo lo que hagan será inútil. Estoy un paso adelante». Sentí un escalofrío que me recorrió de pies a cabeza. Daniel me tomó de la mano, y juntos leímos las pruebas que Laura había enviado, comprendiendo la magnitud de su obsesión. Esa noche decidimos que no podríamos confiar en la rutina. Cambiamos horarios, rutas, incluso nuestras conversaciones se volvieron cautelosas, susurradas, conscientes de que alguien nos escuchaba. Al día siguiente, Clara nos alertó de una nueva maniobra. Laura había intentado contactarse con un juez a través de terceros, buscando impedir cualquier orden de restricción o vigilancia policial. Daniel apretó los puños con rabia. «Mamá, esto es más grande de lo que imaginábamos. Ella no juega limpio». Yo asentí, consciente de que la batalla que enfrentábamos no era solo legal ni física, era psicológica. Laura estaba dispuesta a utilizar todos los medios posibles para debilitarnos y manipular la percepción de los demás. Esa noche, mientras intentábamos dormir,
Escuché pasos fuera de la puerta principal. Daniel encendió la linterna y se asomó, pero no había nadie. Sin embargo, un sobre cayó del buzón de correo. Dentro, documentos más manipulados y fotos recientes de nosotros, incluyendo imágenes tomadas en nuestra habitación. Laura estaba advirtiéndonos que podía estar dentro o cerca en cualquier momento. Me arrodillé, sosteniendo las manos de Daniel. Hijo, debemos mantenernos unidos y fuertes. Todo esto es un juego para ella, pero nosotros tenemos la verdad y las pruebas. Pasamos el resto de la madrugada revisando cada documento y planificando cada movimiento. Comprendimos que enfrentar a Laura requeriría estrategia, paciencia y fuerza mental. No podíamos permitirnos un error, porque ella ya había demostrado que cruzaría cualquier línea. Y mientras la primera luz del día iluminaba la casa, supe con certeza que lo que estaba por venir definiría nuestras vidas para siempre, y que la única manera de sobrevivir sería mantenernos unidos y actuar con inteligencia, anticipándonos a cada paso de nuestra enemiga. Los días siguientes se convirtieron en un escenario de guerra psicológica. Daniel y yo manteníamos cada puerta cerrada, cada ventana con alarma, cada movimiento registrado. Laura había escalado sus amenazas de manera constante. Ahora no solo manipulaba documentos, enviaba fotos y cartas, sino que también había comenzado a difundir rumores a través de contactos que creíamos confiables. Sabíamos que cada palabra que decía podía ser interpretada como evidencia en nuestra contra, por lo que documentábamos todo con meticulosidad. Esa tarde, mientras organizábamos los archivos de pruebas, recibimos un mensaje anónimo en el correo electrónico: nada ni nadie puede detenerme. Todo lo que crean seguro, caerá pronto. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda hasta la nuca. Daniel, con el rostro pálido y la mandíbula apretada, me tomó del brazo. Mamá, esto es más serio de lo que pensamos. No solo quiere nuestro dinero ni destruir la relación familiar. Quiere humillarnos, quebrarnos, hacerlo todo público. Yo asentí, consciente de la magnitud del peligro. Esa noche, mientras revisábamos las grabaciones de audio, encontramos una conversación de Laura con Julián donde discutían los pasos para manipular el testimonio de un vecino y falsificar su versión de los hechos. Mi corazón se aceleró. Sabía que la batalla que se avecinaba no sería un simple juicio ni un enfrentamiento en tribunales, sería una lucha por la supervivencia emocional y física. A la medianoche, Daniel escuchó un crujido en el pasillo. Tomó la linterna y se acercó con cautela. Yo lo seguí. No había nadie, pero sobre la alfombra de la sala encontré un sobreabierto con más fotografías de nuestra vida diaria, incluyendo imágenes de nosotros desayunando, leyendo y caminando por el jardín. Una nota decía: cada momento que crean seguro, yo lo observo. Todo tiene un precio. Sentí como un miedo gélido se apoderaba de mí, pero también un impulso de protección. Sabía que la única manera de ganar era mantenernos unidos y alertas, documentando cada acción, anticipándonos a cada movimiento. Durante los días siguientes, Daniel y yo reorganizamos la casa, colocando cámaras adicionales, moviendo muebles estratégicamente y creando rutas de escape en caso de emergencia. Clara nos ayudaba a analizar cada mensaje, cada fotografía, cada documento, buscando cualquier detalle que nos pudiera dar ventaja. Sin embargo, sabíamos que Laura no se detendría. Cada acción que tomábamos era respondida con creatividad y malicia por parte de nuestra enemiga. La tensión alcanzó su punto máximo la noche en que encontramos un mensaje escrito en la puerta de nuestro dormitorio: todo lo que construyeron se desmoronará. Yo ganaré. Daniel y yo nos miramos con ojos llenos de determinación y miedo. Comprendimos que el momento decisivo estaba cerca. Laura había demostrado que cruzaría cualquier límite, que manipularía, amenazaría y dañaría sin piedad. Y yo, a mis 71 años, sabía que debía mantenerme firme, proteger a Daniel, preservar la verdad y actuar con estrategia. Porque solo la unión, la vigilancia y la determinación podrían salvarnos de una mujer que ya había demostrado ser capaz de lo inimaginable,
dispuesta a arrastrarnos al abismo de su venganza si no estábamos preparados. Mientras la primera luz del amanecer iluminaba la casa, sentí un peso en el pecho. La guerra contra Laura estaba por culminar, y lo que sucediera definiría el resto de nuestras vidas. El día decisivo llegó con un silencio pesado que parecía presagiar la tormenta final. Daniel y yo nos levantamos temprano, revisando una última vez los documentos, fotos y grabaciones que acumulamos durante semanas. Cada prueba era una pieza crucial para enfrentar a Laura en el tribunal y demostrar la magnitud de su traición. La tensión se palpaba en el aire, incluso antes de salir de casa. Cuando llegamos al juzgado, Laura ya estaba allí, impecable como siempre, con su sonrisa calculada y ojos que no revelaban emoción, solo desafío. Daniel y yo nos sentamos juntos, compartiendo un apretón de manos que nos recordó la fuerza que teníamos cuando estábamos unidos. La audiencia comenzó y el juez empezó a leer la evidencia: cartas, correos electrónicos, fotos, testimonios de vecinos y registros de llamadas. Cada palabra resonaba con la gravedad de sus acciones. Laura intentó intervenir, alegando inocencia, que todo era un malentendido, que Daniel había malinterpretado sus acciones. Pero los documentos eran irrefutables. Los correos electrónicos mostraban planes de manipulación, falsificación de firmas y amenazas directas. Las fotos confirmaban su acecho y espionaje constante, y los registros de llamadas demostraban su coordinación con Julián y otros cómplices. El juez se detuvo y miró a Laura con severidad. Señora, la evidencia presentada es abrumadora. Sus acciones no solo constituyen fraude y manipulación, sino acoso y amenazas graves contra su familia. Se le concede la orden de restricción inmediata y se inicia el proceso para determinar responsabilidades legales. Daniel respiró hondo, y yo sentí que un peso enorme se levantaba de nuestros hombros. Pero la batalla no terminó allí. Laura, acorralada, cambió de táctica. Intentó culpar a Daniel, a mí, al sistema, a la coincidencia, con una histeria calculada, pero su actuación no pudo ocultar la verdad. Mientras la audiencia avanzaba, un silencio absoluto llenó la sala. Todos los presentes percibieron la magnitud de sus engaños. Finalmente, cuando el juez dictó que Laura quedaba bajo vigilancia y con prohibición de acercarse a nosotros, una sensación de alivio nos envolvió. Daniel me tomó la mano y me dijo con voz temblorosa: «Mamá, lo logramos. La verdad salió a la luz». Salí del juzgado con el corazón ligero, respirando profundamente, sabiendo que la amenaza más grande había sido contenida. Esa noche, en casa, nos sentamos juntos en el salón, observando la ciudad iluminada desde la ventana. Por primera vez en semanas, el silencio era de paz, no de temor. Mientras sostenía las manos de Daniel, comprendí que habíamos sobrevivido a la manipulación, al miedo y a la traición. Laura no podía destruir nuestra unión, ni borrar la verdad, ni alejarnos de lo que éramos. Y yo, con mis 71 años, entendí que incluso frente a la oscuridad más calculada, la fortaleza de una madre y la unión con su hijo eran armas imbatibles. Esa noche, mientras me recostaba, miré la fotografía de Manuel en la mesita de noche, y susurré: «Lo logramos, amor. Protegimos lo que construimos. La verdad nos salvó, y nada podrá arrebatarnos la paz que merecemos». Daniel, a mi lado, respiraba tranquilo. Y por primera vez en meses, sentí que la vida volvía a nosotros, que el miedo se disipaba y que el amor, la verdad y la justicia podían prevalecer incluso contra la traición más oscura. Esa experiencia nos enseñó que la astucia, la paciencia y la unión familiar son la mayor defensa contra cualquier enemigo, y que la verdad, por dolorosa que sea, siempre encuentra su camino para restaurar el equilibrio y la paz.